Cálidos saludos y estamos aquí hoy. Estoy contento de corazón. También quiero contarle, hace unos días atrás recibí un mensaje de un amigo de años. Me dice: José, quiero ir a la iglesia, y me abrió el corazón. Le dije: el domingo tenemos una iglesia, vamos a ir. Y hoy está en este lugar también. La gloria y la honra es para Dios, porque solamente Dios lo hace posible, ¿verdad? Él hace todas las cosas posibles. Así estamos avanzando en la iglesia, paso a pasos. No serán pasos largos, pero son pasos firmes. Amén. Y con Dios todo es posible. Amén. Hoy quiero agradecer a Dios por todo, ¿no? Por todo lo que hace y lo que no deja de hacer también, ¿no? Sabemos que nuevas son sus misericordias, dice la palabra, y grandes son cada mañana. Y Él ha sido más que bueno para nosotros. Quiero que me acompañe, así como está el libro de Reyes, segundo libro de Reyes. Vamos a leer una historia conocida. Un hacha se había caído, quizás parece algo normal que se caiga un hacha, pero Dios usó eso para hacer algo poderoso. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Un poquitito. Gracias. ¿Lo encontraron? Vamos a leerlos todos juntos. La Biblia dice que todo lo que sea hecho de palabra, sea hecho en el nombre de Jesús, de hecho de palabra. ¿Eh? Vamos a leerlo todos juntos en el nombre de Jesús. Dice así: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga, allí, y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él le dijo: andad. Caballos y carros. Un segundito. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío. Me estaba yendo al otro lado. Y le dijo: te rogamos que vengas con tu siervo, versículo 3. Y él respondió: yo iré. Versículo 4, 6 y 4. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: tomalo. Y él extendió la mano y lo tomó. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Hasta ahí nomás. Amada iglesia, hay momentos en la vida donde a lo mejor no fue abandono, no fue confusión, incluso no fue pecado, pero simplemente algo cayó. Algo se nos hundió. Seguíamos sirviendo, seguíamos trabajando, seguíamos creciendo, pero algo cayó. Y no cayó en cualquier lugar. Cayó en lo profundo. Y cuando algo se hunde, nuestra lógica dice: está bien, eso
ya no vuelve. O ya terminó y cuántos hemos pensado así. Y quizás eso ya no tiene arreglo. Esta historia, amados hermanos, fue escrita para confrontar nuestra lógica humana y para recordarnos que cuando Dios interviene, aún lo imposible se somete a Dios. Porque Dios puede hacer flotar lo que se hundió. Y ese es el título de este mensaje. Dios puede hacer flotar lo que se hundió. ¿Cuántos lo creen? Dice el versículo 1 que el lugar el cual ellos estaban era estrecho, dice. Mire qué interesante, porque el crecimiento era algo legítimo y eso no se quita. Dios estaba bendiciendo a esa comunidad, Dios estaba bendiciendo a esos profetas, había más discípulos, había más avances, había incluso visión. El crecimiento verdadero siempre trae nuevas demandas espirituales. Hermanos, pero eso no elimina el riesgo incluso de pérdida. El lugar estaban creciendo, dice la palabra de Dios. Estaban trabajando, había visión. Y lo encontramos a los hijos de los profetas que no estaban ociosos. Incluso no estaban desviados. Estaban trabajando. Y aún así se produjo una pérdida. Había bendición de Dios, había expansión de Dios, pero aún así hubo una pérdida. Pero la presencia de Dios estaba ahí. ¿Cuántos dicen amén? Y esto nos da a entender que no todo lo que se pierde es por retroceso. Y es una gran verdad, porque ellos no estaban retrocediendo, ellos estaban avanzando. Y muchas cosas se pierden también en medio del avance. Tenemos que seguir adelante. Me recuerda un momento, Éxodo 17, cuando el pueblo de Israel estaba tomando agua. Algunos de los que estaban cansados estaban tomando agua. En medio de todo eso, en Refidim, la palabra de Dios dice que los amalecitas lo atacaron. Miren, fue de un momento a otro. Ellos estaban cansados, fueron a tomar agua y vinieron y arrasaron. Al otro día Dios le dijo que iba a haber una guerra. Josué lideró, y usted conoce esa historia. Y Dios le dio la victoria. Pero era en medio del trabajo, era en medio de la trayectoria, era en medio de la visión, y había riesgo de pérdida. Pero Dios estaba con ellos. Por eso digo que no todo lo que se pierde es retroceso. Muchas cosas se pierden en medio del avance. Y como iglesia y como familia o como creyentes también, no debemos tener miedo a crecer. Porque Dios solamente puede restaurar lo que se pierde en el proceso. La presencia de Dios no evita accidentes, pero garantiza restauración. Dice que te rogamos, versículo 3 le dice, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él le dice, yo iré. Y qué lindo, porque la presencia de Dios estaba ahí. Eliseo fue con ellos, se mantiene.
No los mandó solos, no los dirigió a distancias, caminó con ellos. La presencia de Dios no nos exime de los problemas, pero nos asegura que no enfrentaremos la pérdida solos. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora, Eliseo, que portaba la presencia de Dios, claramente da a entender que Dios estaba en el Jordán. Y no solamente estaba en el altar, no solamente la presencia de Dios estaba en el templo, y nos da a entender abiertamente que la presencia de Dios también estaba en el trabajo diario, también estaba en el trabajo cotidiano que hacemos. Hermanos, el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Está bien, quizás no lo podamos ver o quizás en ese momento no lo podamos sentir, pero Él está con nosotros ahí, acompañándonos, ayudándonos, fortaleciéndonos. Como iglesia, no confiamos solo en los métodos, confiamos en la presencia de Dios, porque donde Dios está, la restauración es posible. Ahora, ¿dónde cayó el hacha? Cayó en el agua, dice el versículo 5. Y miren que el hacha y el hierro se hundió y eso tenía valor. Era prestado y eso es un principio de sabiduría, de mayordomía, compromiso. Porque era prestado, dice la palabra de Dios. Y también tenía un gran valor. El hacha representaba la herramienta del llamado. Sin hacha no había corte, y sin corte no había expansión, no había trabajo. ¿Y eso qué representa? Bueno, estuve buscando lo que representa, y representa dones, representa capacidades, representa unción, propósito. En aquel entonces el hierro incluso era caro en ese tiempo, ¿no? No era común, no era barato, no era fácil de reemplazar. Era prestado. Era algo que habían prestado. Y el joven gritó, dice que el joven gritó por el precio. No gritó por el precio, él gritó por la responsabilidad. Dije hace un momento que eso era principio de mayordomía también. Y esto revela la madurez espiritual, que el que cuida lo prestado honra al que lo confió. Y Dios honra a aquellos que le ha confiado dones, que le ha confiado capacidades, que le ha confiado unción. Aquellos que lo cuidan, Dios lo honra. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuidamos lo que Dios nos prestó, porque Dios restaura a los que valoran lo que Él entrega. El hacha, hermanos, era un pedazo de hierro, era prestado, pero mire, se cayó. Y el versículo 5 dice que este joven gritó. El joven, hermano, fue honesto. El joven fue sincero. No disfrazó lo que había perdido. No fingió. No lo escuchó. Él reconoció la pérdida. Cuando algo se hunde,
Él reconoció la pérdida de lo que se había hundido, de lo que había quedado a lo mejor en el camino. Mi pregunta es esta: ¿qué se ha perdido en nuestra vida de parte de Dios en este tiempo? Una fe que antes ardía, a lo mejor una pasión que se apagó, un llamado que dejamos de ejercer, que Dios te lo confió a ti, que Dios te lo prestó a ti, una relación con Dios que se enfrió. ¿Qué es lo que hemos perdido que Dios nos ha confiado eso a nosotros? No se soluciona con silencio, se soluciona con clamor. Por eso hemos aprendido a clamar. Porque hay un principio vital: Dios no restaura lo que negamos, restaura lo que llevamos a su presencia. ¿Y qué has perdido en esta hora? Y mire, el milagro estaba a la puerta. Eliseo se da cuenta de esa situación y él dice: ¿dónde cayó? El milagro, hermanos, en este entonces, que rompe con toda lógica humana incluso, porque él decide cortar un palo para que, quizás antes de leer el versículo 7, podríamos pensar: ¿para qué un palo, verdad? ¿O qué iba a ser un palo? Porque el hierro no puede explotar. Y hay cosas en nuestra vida que no pueden explotar. Por más que pensemos, nuestra mente quizás está limitada, no llega a comprender. Aunque quizás lo deseamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro esmero, con todo nuestro esfuerzo, hay cosas que no van a poder repararse o quizás flotar. Solamente la presencia de Dios puede hacer que nuestra vida salga a flote nuevamente. Aleluya. El hierro no flota, esto es clave. No flota. No hay explicación natural. Pero acá determina algo poderoso. Porque Dios cambia las leyes. Cuando Dios interviene, lo pesado se levanta. Lo imposible se somete. Y lo hundido tiene que volver a flotar. Porque el autor y consumador de nuestra fe así lo ha querido. Aleluya, aleluya. Josué estaba en medio de una batalla, la batalla era brava. Josué 10, estaban casi perdiendo, pero la Biblia dice que él miró a la luna y él miró al sol y le dijo: luna, detente, sol, detente, y tú, luna, alajón, dice la palabra de Dios. Y dice que Dios, por medio de la voz de un hombre, hizo detener, aleluya. La física no puede hacer eso, la ciencia tampoco, solamente Dios puede hacerlo. Iglesia, si algo has perdido en esta hora, solamente Dios puede sacar a flote lo que subió. El milagro no consulta la lógica. El milagro responde a la autoridad máxima, suprema de Dios.
tendremos limitaciones humanas, pero cuando Dios actúa, lo imposible incluso tiene que obedecer. El hierro nadó, versículo 6. Y mire qué lindo, porque Dios no hizo una hacha nueva, Dios no formó un hierro nuevo, Dios levantó la misma. Aquello que se había hundido, aquello que era prestado, Dios levantó la misma hacha. Hermanos, porque Dios no siempre reemplaza lo perdido. Muchas veces Dios restaura lo mismo. Si has tenido un tropezón, si hemos tenido un tropezón y hemos caído, quizás lo hemos sentido en el Jordán, tranquilo, porque Dios puede restaurar nuestras vidas y sacarlas a flote. Como iglesia debemos confiar en que Dios puede devolvernos la misma pasión, el mismo llamado, incluso la misma fe. Y si Dios lo hace, y si Dios lo levanta, eso puede volver con un mayor testimonio. Tomadlo, le dijo versículo 7. Tómenlo, tomadlo. Hermanos, vamos a ver que el milagro también requiere respuesta humana. Dios había levantado ese hacha. Dios había hecho el milagro, pero también necesita que nuestra fe se extienda. Tomadlo, dice, tómenlo. Dios hizo brotar el hacha, el hombre lo tomó. El milagro estaba casi listo, pero necesitaba obediencia. Hay momentos que Dios hace su parte, pero seguido a eso, nosotros necesitamos hacer nuestra parte. La fe sin obra es muerta en sí misma, dice la palabra. Hoy reconocemos algo que cayó quizás en el Jordán. Ahí estuvo. Pero también, amada iglesia, creemos que Dios sigue teniendo autoridad aún sobre lo profundo. El hacha fue levantada, el hierro no flota, pero el hierro fue levantado. Con Dios, amada iglesia, la lógica humana se destruye, se rompe. El hombre quizás pensó, listo, ya está, hasta aquí, está todo bien. El hacha no volverá. Pero vemos que lo que se hundió no terminó ahí. Lo que se perdió, amada iglesia, puede volver. Y lo que parecía estar muerto puede volver a flotar. Lázaro, 4 días muerto, 3 días lo daban las personas que estaban en los fariseos, jeruseos.
hasta 3 días solamente, pero Dios lo resucita en un cuarto, porque Dios rompe las leyes humanas, las leyes de las físicas, y todo lo que se oponga contra Dios, Dios puede hacer lo imposible. Quiero que se ponga de pie, ya estoy concluyendo esta historia. Parecía que no había esperanza, parecía que no había salida, parecía que ya todo había terminado así. ¿Cuántas cosas en nuestra vida parecen estar así? Ya no va a volver, ya está todo escrito, ya está todo definido. ¿Y quién sabe qué más? Pero para Dios nada está perdido. Aleluya. Y voy a concluir de esta manera. ¿Dónde cayó el hacha? Cuando el texto dice que el hacha cayó en el Jordán, no solo está describiendo un accidente geográfico, el Jordán es uno de los lugares más cargados de significados espiritual en toda la palabra de Dios. Hermanos, el Jordán, ese río, representa cambios, representa transiciones, milagros. En el Jordán, Naamán fue limpiado, Naamán fue restaurado. Y vamos a ver lo que significa o lo que cayó justamente allí. El lugar el cual cae es el Jordán, y es un lugar de transición y comienzo de algo nuevo. El pueblo de Israel cruza el Jordán para entrar a la tierra que Dios le había prometido, porque el Jordán también marca un antes y un después. Y es posible lo que cayó en nuestra vida puede estar en el río de la transición, y Dios puede, amada iglesia, usar lo que perdiste para llevarte a una nueva etapa. El Jordán también, amada iglesia, es símbolo de limpieza y es símbolo de purificación. Naamán fue sanado en el Jordán, Segunda de Reyes 5. Fue un lugar donde Dios lo limpió, la lepra, lo incurable, lo vergonzoso. Y lo que se hundió en nuestra vida, tal vez cayó donde Dios quería limpiarlo. A veces Dios permita que algo se hunda, aleluya, para purificar, para redefinir y también para limpiar. El Jordán, amada iglesia, es donde terminan cosas y empiezan los milagros. En el Jordán, Elías fue arrebatado. Eliseo recibió el manto y la doble porción. Josué ganó autoridad. Israel pasó de esclavos a conquistadores. Y lo que cayó en el Jordán puede ser el fin de una etapa, pero también puede ser el comienzo de un milagro mayor. El Jordán representa lo profundo, incluso lo imposible. No era un arrocito pequeño. Tenía profundidad, tenía corriente, tenía barro incluso. Lo que cae ahí no se recupera fácilmente. Y eso vuelve esta historia
la historia del hacha aún más glorioso, porque lo que se hunde en lo profundo y lo que no se puede levantar para muchos es precisamente lo que Dios puede levantar. Dios no necesita lo que perdiste. Es fácil, cerca, superficial. Él actúa en las situaciones más hundidas, más difíciles, más críticas de nuestra vida. A lo mejor te sientas así en esta tarde. A lo mejor te sientas así en esta mañana, sientas que está hundido, que ya terminó, que ya acabó, que ya no hay más recursos, que ya no hay más salida, que ya se perdió ahí, aleluya, y que ya está ahí. Pero déjeme decirle, amada iglesia, que en las manos de Dios nuestra vida puede ser levantada, nuestra familia puede ser levantada, nuestro ministerio puede ser levantado, nuestros ánimos pueden ser levantados. ¡Aleluya! ¿Qué has perdido de este día? La fe, la pasión de servirle, el privilegio de estar con Él. Dios puede volver a levantar nuestra vida a flote, aunque se encuentre debajo del Jordán. El Jordán es el escenario donde Dios muestra su poder sobre la naturaleza. Las aguas del Jordán se detuvieron para Josué. Elías y Eliseo golpean el río y se abre, y ahora un hierro flota. Es casi como si Dios usara el Jordán para decir: no hay agua que yo no pueda abrir, detener o transformar. Iglesia del Señor Jesucristo, el Jordán no manda, manda Cristo. No importa dónde cayó. No importa dónde cayó su fe, su propósito, su paz. Aunque haya caído en el lugar más complicado, quiero decirte que Dios sigue teniendo autoridad sobre ese Jordán. Levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo. Cayó en el lugar más profundo, pero Dios lo levanta de lo más profundo. Cayó en un río sucio, cayó en un río contaminado, pero Dios lo levantó de un río sucio, de un río contaminado. Dios inicia cosas nuevas donde pensamos que algo terminó, y lo que se hundió en nuestra vida en el Jordán, Dios lo puede hacer brotar. Iglesia del Señor, nada está demasiado perdido para Él. Levante sus manos al cielo y adórenle. Levante sus manos al cielo y sienta su presencia está allí. Su presencia está allí. Él puede levantar nuestra vida. Él puede hacer que nuestra vida nuevamente salga a flote, y ese hacha no volvió a cualquier lugar, volvió a
ser una herramienta, un instrumento. Porque Dios puede hacer que nuestra vida salga a flote y pueda ser un instrumento agradable en sus manos. No está todo perdido, iglesia. Dios puede meter sus manos en el cordal nuevamente. Aleluya, el cordal era barro, el cordal era sucio, nadie quería estar ahí. Perdón, Naamán no quería estar ahí. Él lo describió geográficamente. Es un río más sucio, no es bueno, no quiero estar ahí. Pero Dios puede meter su mano en el cordal para levantarnos, para limpiarnos, para volvernos a ser útil en sus manos. Aleluya. Levanten sus manos al cielo, iglesia, y hable con Él en esta mañana. Su presencia está aquí, su presencia está aquí. Él puede restaurar tu vida. Él puede restaurar tu familia. Él puede restaurar, aleluya, la fe, la esperanza. Aquellos que creímos que estaba perdido el llamado, aleluya. Él puede darte nuevamente eso. Levante sus manos y adore, que Él está aquí. Aleluya, aleluya. Parecía que estaba todo perdido, pero llegó Dios. Y cuando Dios llega, iglesia, nada puede ser igual. Aleluya. Vamos a adorarle. Su presencia está aquí, iglesia.